esta segunda parte de la sesión del día de hoy. Y en esta segunda parte vamos a centrarnos a hablar del contrato estatal, ¿cierto? Del contrato. Pero antes de que hablemos del contrato estatal como tal, la pregunta es, ¿qué es un contrato? Un compromiso. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades, un acuerdo entre dos partes. ¿Qué es un contrato? Algo que certifique. Entonces, un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. Entonces, vea cómo vamos construyendo, porque cuando hablemos del contrato estatal, vamos a hablar, es la misma definición. Lo que pasa es que le vamos a entregar otras connotaciones, algunas pequeñas diferencias. Pero el acuerdo de voluntades, ¿cierto? La maleta contiene los documentos, ¿no? La planta para costar. El contrato, entonces, cuando nosotros hablamos de un contrato, pues nos estamos refiriendo a que dos partes, no necesariamente personas, porque una parte puede estar conformada por varias personas, ¿cierto? Dos partes suscriben un acuerdo de voluntades generándose obligaciones recíprocas, ¿cierto? Derechos y obligaciones. ¿Y esas obligaciones recíprocas en qué consistirán? Y me hablo del abogado, ¿cierto? Obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, ¿cierto? Entonces, el contrato implica que tenemos dos partes que se ponen de acuerdo de voluntades para que haya prestaciones recíprocas, ¿cierto? De dar, de hacer o de no hacer, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros miramos el contrato estatal, cuando miramos el contrato estatal, pues el contrato estatal está regido, tiene una norma puntual en el Estatuto General de la Contratación, pero antes de que nosotros entremos a definir y mirar las particularidades del contrato estatal, quiero que hagamos dos análisis previos. Uno, me interesa que hagamos la diferencia entre el contrato estatal y algo que se llama el acto administrativo. Y ya les diré por qué. Vamos a hacer la diferencia entre el acto administrativo y el contrato estatal. Pero me interesa también, de manera previa, que hagamos la diferencia entre el contrato civil, el contrato comercial y el contrato estatal. Obviamente hay temas en común. En los tres tipos de contratos hay dos partes, ¿cierto? Que se comprometen a obligaciones recíprocas. Pero la diferencia, antes de mirar normas, ahí te digo la cita de los tres artículos, el 32 que nos regula el contrato estatal, el 864 que nos regula el contrato de comercio y el 1495 del Código Civil que nos regula el contrato civil. Pero antes de que nosotros miremos la norma, ¿cuál será la diferencia? ¿Dónde en los tres temas en común hay dos partes que tienen un mutuo acuerdo, un acuerdo, ¿cierto?, para tener obligaciones recíprocas de dar, hacer, no hacer? ¿Listo? Pero ¿cuál será la diferencia entre los tres? El contrato, miremos, el contrato de comercio, por ejemplo, ¿cuál será la diferencia? Es un acuerdo. Lo que nos va a diferenciar ese contrato de comercio con el contrato civil, con el contrato estatal.
La cantidad de partes. Podría ser una diferencia. ¿Con quién hace el acuerdo? El objeto no es propiamente la diferencia, ¿cierto? Las partes. ¿Por qué las partes? En el civil son dos partes. Y el comercial son las. No, en las, Estatales con el en Estado. las tres, en las tres son dos partes. Eventualmente puede haber más partes, ¿cierto? Contratos tripartitos. Pero digamos que las partes pueden ser en principio dos o más en los tres tipos de contratos. ¿Cuál será la diferencia? Entonces, el objeto como tal, ya les digo, no es, aunque habrá particularidades frente al objeto, teniendo en cuenta la particularidad de si es civil, si es comercial o si es estatal. Los recursos podrán ser una diferencia, ¿cierto? Pero que va a particularizar el tema del contrato estatal. Pero digamos que allí por los recursos habrá una primera diferencia entre el contrato estatal y los contratos civil y comercial. ¿Por qué? Porque en el contrato estatal los recursos son públicos, del Estado, están en un presupuesto público. En los comercial y civil son recursos particulares, ¿cierto? Condiciones jurídicas de los intervinientes. Las condiciones jurídicas de los intervinientes, ¿por qué? Porque los que intervienen me dicen, aquí también me dijeron las partes. ¿Por qué? Bueno, ahí encontramos otra diferencia, pero esa diferencia la miramos donde está el contrato estatal, que es un contrato de derecho público, y donde están los contratos civil y comercial, que son de derecho privado. Ahí hemos establecido ya dos diferencias entre el contrato estatal y los otros contratos civil y comercial. Pero ¿cómo? Una diferencia entre los tres, que se diferencien los tres. Aquí me hablan. En la regulación, que unas normas regulan el estatal y otra cosa el comercial. Bueno, ahí también hay un buen punto de diferencia. El contrato civil está regido por el Código Civil, ¿cierto? Artículo 1495. El contrato comercial está regido por el Código de Comercio, artículo 864, y el contrato estatal está regido por el Estatuto General de la Contratación, artículo 32. Ahí tenemos ya otra diferencia. Pero no hemos encontrado la principal diferencia que quiero poner de presente hoy y que nos diferencia a los tres contratos. Yo digo que el civil y el comercial da un beneficio directo a una persona y el contractual es de servicio para un bien general. Entonces, ahí hay otra diferencia, pero que nos va a diferenciar Del público con el el privado. contrato estatal, que obviamente ya sabemos, en el contrato estatal la entidad contratante no busca ánimo de lucro, ¿cierto? Sino que ya, como vimos, el objeto del contrato estatal es priorizar el interés general y buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En los contratos privados, comercial y civil, lógicamente las partes tienen intereses privados, particulares, y en el comercial hay un ánimo de lucro indudable. Pero me hablaron de que la diferencia estaba en la calidad de los contratantes. ¿Dónde está esa calidad de contratantes? Vámonos al contrato comercial. ¿Quiénes son las partes del contrato comercial? Dice el artículo 864, el artículo 864 del Código. ¿Quién se puso mis gafas? Esas no. Aquí hay unas. Y aquí están las otras. ¿Sí ven por qué necesito las gafas? En el criterio de encuentro.
Dice el artículo 864. Ese 864 es el contrato comercial, ¿cierto? Dice, va a definir el contrato comercial, es un acuerdo de dos o más partes para construir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Un atentado. Cuidado con la tabla, hermano. Pero si nos estamos refiriendo a una relación jurídica patrimonial, tenemos una parte que nos va a identificar el contrato comercial. Y es que en el contrato comercial tiene que intervenir en los tres, finalmente 7 compraventa habrá un comprador y vendedor. ¿Un qué? ¿Un qué? Comerciante. Un comerciante, de manera obligatoria. Y claro, ¿quién es comerciante? ¿Cierto? Quien ejerce la actividad de comercio, ¿cierto? Se encuentra inscrito ante la Cámara de Comercio como tal, está registrado, ¿cierto? Y su actividad es de carácter mercantil, porque o vende bienes y servicios, ¿cierto? Y en consecuencia su actividad es mercantil y por lo tanto está regida por el Código de Comercio, y su propósito fundamental, por lo menos una de las partes, y su propósito es ¿cuál? La ganancia. Entonces, nosotros como ciudadanos necesitamos hacer una obra, ¿cierto? Y necesitamos comprar ¿qué? Puntillas o tablas. Eso, cascos de seguridad industrial, ¿cierto? Y nos vamos, nosotros como particulares, nos vamos a un establecimiento de comercio y llegamos y preguntamos, ¿usted vende cascos de seguridad industrial? Sí. Véndame 40. Esa actividad es un contrato civil. ¿Comercial? Ay, pero como es para una obra. Es civil. Entre dos personas totalmente. Y voy a ponérsela de otra manera. El contratista del Estado que se ganó una licitación para hacer una carretera, y entonces se va él como contratista del Estado ante la ferretería. Tengo 30 empleados, necesito 30 cascos de seguridad industrial. Y la ferretería dice ferretería y le expiden su factura. Ese contrato es estatal. ¿Y por qué no es estatal? Porque existe el contratista y el comerciante. Porque el contratista es un particular, ¿cierto? ¿Es civil? Sí. No es civil. Es comercial. ¿Por qué es comercial? Porque está generando una utilidad que le está ofreciendo un servicio. Porque el que está vendiendo es un comerciante, ¿cierto? Y ese comerciante nos presta un servicio, nos vende unos elementos que necesitamos, pero él está ejerciendo una actividad comercial. Como dicen, no compra pan para vender pan, sino que está buscando, o su propósito es prestar un servicio, pero él tiene un ánimo de lucro. Claro, la actividad comercial está regulada por el Estado, está reglamentada, pero en Colombia está protegida la libertad mercantil, ¿cierto? El artículo 334 de la Constitución garantiza la libertad de empresa. Entonces, claro, por objeto lícito, ¿no? Entonces, cuando interviene un comerciante, es un contrato
comercial o mercantil. Y nos vamos a regir por el artículo 864 del Código del Comercio. Dos particulares, pero uno de los dos o ambos son comerciantes. Diferente cuando yo me encontré hace rato un teléfono aquí y le digo, le vendo ese teléfono que me encontré y hacemos un contrato. Ya es reducido. Bueno, al derecho penal. Bien. Mentiras, lo compré. Ahí ese contrato de compraventa es un contrato mercantil, comercial. No es comercial porque aquí no hay ningún comerciante, ¿cierto? Somos dos privados, dos particulares que hacemos un acuerdo de voluntades para una prestación mutua, ¿cierto? Y una contraprestación. Entonces, el Código Civil habla de que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas, pero ambas partes son particulares, ¿cierto? O sea, no está involucrado ni un organismo público ni un comerciante, ¿cierto? Dos personas naturales o jurídicas que ejercen una actividad, un contrato para hacer el que ustedes ¿Le arriendo este apartamento? le arriendo este apartamento, por ejemplo. Pregunta. Bueno, antes de hacerles la pregunta, miremos el contrato estatal. El contrato estatal, a diferencia del comercial y a diferencia del civil, donde hay particulares, el contrato estatal requiere ¿qué? Que al menos una de las partes sea un organismo de derecho público. Al menos una de las partes sea un organismo de derecho público. Es decir, el municipio, el departamento, la personería, el consejo, la secretaría, que ahí es el municipio, un poquito el tema, el departamento, el ministro, las universidades públicas, ¿cierto? Donde interviene una entidad pública, estamos frente a un contrato estatal. Ya hay otro tema que se mirará de manera puntual y es frente a ese contrato estatal. Siempre que hay una entidad estatal, estamos frente a un contrato estatal. Ahora, no siempre por ser contrato estatal se rige por el derecho público, sino que algunas veces se rige por el derecho privado, porque hay veces el Estado actúa como un particular. Por regla general, el Estado asume unas prerrogativas que lo hacen que sus contratos se rijan por regla general por el derecho público, pero en algunas oportunidades el Estado actúa como un particular y entonces se va a regir para todos los efectos por el derecho privado. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Cuando el Estado toma en arrendamiento un inmueble, no está actuando en su poder de imperio, ni está actuando en el propósito inmediato de propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sino que actúa como un particular en aras de satisfacer una necesidad como lo de un particular, de tener un inmueble para poder desarrollar su actividad. Pero independientemente de eso, de qué normatividad se le aplica, debemos tener en cuenta que siempre en el contrato estatal habrá una entidad u organismo de derecho público, ¿cierto? Siempre habrá una entidad u organismo de derecho público. El comercial siempre habrá un comerciante. El civil, dos partes, ¿cierto? Particulares, común y corriente. Y si
en el contrato interviene un comerciante y una entidad pública, ¿ese contrato qué será? Estatal, ¿cierto? Entonces, es posible que tenga regulación del derecho mercantil porque, por ejemplo, si el Estado hace una convocatoria, por ejemplo, una invitación pública para comprar 50 computadores, ¿cierto? Pues para el comerciante hay un acto mercantil, pero acorde a lo que establece el artículo 3 del Estatuto General de la Contratación, él es un auxiliar, un colaborador de la administración y tiene derecho a ganar, pero allí no hay un contrato de derecho privado, no hay un contrato estatal. ¿Por qué? Porque allí interviene una entidad pública. Entonces eso nos va a permitir hacer una primera gran diferenciación de cuando hablamos del contrato estatal, para determinar que cuando hablamos de los contratos estatales nos referimos a contratos o actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades a que se refiere el presente estatuto. Entidades públicas, ya las vamos a desarrollar un poquito más en detenimiento, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Entonces, cuando miramos las definiciones de los tres tipos de contratos, pues todos encierran acuerdos de voluntades, todos encierran obligaciones recíprocas, pero la gran diferencia es las partes que celebran el contrato. Y cuando estamos frente a un contrato en el cual una de las partes es una entidad de derecho público, hablamos de un contrato estatal. ¿Listo? Primer tema que me interesa que quedemos totalmente claros para que podamos ir desarrollando el tema. Le doy la palabra primero aquí que me la pidieron y luego sigo con usted. Señor. Para que nos aclare, digamos que una entidad estatal no tiene que ser el 100%, puede ser una que tenga el 50%. En ese caso, sabemos que se puede negar a brindar información de contratación pública. Casi no se escucha. Ya les Traduzco la pregunta. De diferentes casos, pero estoy hablando de un registro. Sí, tranquilo. De diferentes casos, digamos que se nieguen a entregar información de contratos o de la misma empresa al ser, pues. Aquí, cuando hablamos de organismos de carácter público, son muchas, o digamos que varias, la naturaleza de organismos públicos, ¿cierto? Nacionales, departamentales, municipales, pertenecientes a la administración central o administración descentralizada, ¿cierto? Y de capital, en el caso de algunos descentralizados, 100% público o de economía mixta, ¿cierto? Eso genera muchas dificultades, lo vamos a desarrollar, obviamente, pues ahora lo introduzco un organismo de carácter público, pero nos encierra dificultades frente a la petición que debemos hacer como ciudadanos, ¿cierto?, de los contratos. Es un contrato estatal, una empresa de economía mixta, ¿cierto? Más del 51%, pues por supuesto que es un contrato estatal, ¿cierto? Claro, hay que mirar un aspecto y es la actividad que desarrolla, ¿cierto? Porque el régimen por el que se rige puede ser el régimen de derecho privado, ¿cierto? Pero no obstante, tenemos que mirar, la pregunta que hace es, bueno, y frente al derecho de petición, le pedimos a la entidad que me dé copia del contrato. ¿Puede la entidad negarme y decirme yo no le doy la copia de mi contrato porque mi contrato es privado? El contrato que hace la empresa licorera de Cundinamarca para que le vendan las tapas de los productos que nos venden, ¿cierto? O los envases, ¿cierto? Por su ser su actividad mercantil, están obligados, en virtud del derecho de petición, de entregar una copia del contrato. ¿Por qué? Porque es privado. No es privado. Y la naturaleza de la empresa, de la entidad. Sí, la empresa, es la pregunta, Una empresa industrial y comercial. es de derecho público, ¿cierto? Es una entidad descentralizada por servicios, ¿cierto? Pero es la naturaleza
naturaleza de derecho público, aunque su actividad mercantil es la misma que ejerce un productor Comercial. de otros bienes o servicios. Es una actividad mercantil. Claro, aquí hay, en el ejemplo que les pongo, un monopolio de licores en la producción, pero su actividad es una actividad mercantil, pero la actividad es de derecho público. ¿Estará obligado a responder a la petición? Pero es de la gobernación. ¿Existe derecho público? Sí. Pero es de la gobernación y la licor es del Estado. Claro, De la gobernación. claro. Puede que si nosotros le decimos, yo necesito que usted en el derecho de petición me entregue la fórmula con la cual produce el aguardiente néctar verde. ¿Existe para colores? Es posible que ahí me digan, no, venga, a la luz de lo que establece el Código de Procedimiento y de los Procedimientos Administrativos, ese es uno de los temas reservados por la ley y en consecuencia no le voy a dar mi fórmula, porque usted puede utilizarla, o puede utilizarla, ¿cierto? Pero el contrato suscrito para que me suministren las tapas de mis productos No hay ninguna Privada. es privada. ¿Es privado? Público, ahí tiene que un haber contrato estatal, ¿no? Porque interviene una actividad pública, Es público. pero es una actividad pública, Sí me deben dar. ¿cierto? Es una actividad descentralizada, es una actividad pública. Sí me deben dar. Entonces, ¿me está obligado a entregar el contrato? Sí, está bien. Para mí es absolutamente claro que está obligado. Claro que sí. Claro que sí, ¿cierto? Porque es una entidad pública y no, ese tipo de peticiones no encierra documentos privados. Las entidades públicas en algunos centros pueden decir, uy, yo eso no le entrego, pero porque son documentos reservados de acuerdo a lo que establece la ley. Imagínense el hospital que me atiende, donde está mi historia clínica, y entonces alguien dice, yo quiero copia de la historia clínica. En el caso no. Que es privado. Entonces, el código nos dice, no, lo que tiene que ver con historias clínicas, lo que tiene que ver con la hoja de vida, sus documentos privados. Por eso las entidades públicas tienen que tener cuidado cuando uno dice, por ejemplo, regáleme copia del proceso contractual. Y allí puede haber documentos reservados, ¿cierto? Que no sirven de, por ejemplo, en una licitación, que no sirven para la comparación o para cumplir los requisitos los habilitantes. Entonces, uno puede entregar, pero lo que son documentos privados, reservados, pues no. Entonces uno puede decir, le entrego copia, pero tales no, porque son reservados. Siempre el análisis, cuando hablamos de una entidad pública, el análisis parte de revisar si el documento que me piden es público o es privado. El contrato estatal para mí no es privado, por más que puedan cerrar, porque finalmente lo que queremos proteger es el interés público, ¿cierto? Yo tengo sospechas de que en ese contrato de suministro de tapas hay un sobrecosto, y finalmente cuando logro evidenciarlo es verificando la propuesta, verificando el costo, verificando las condiciones particulares del contrato, ¿cierto? Obviamente que esto hay que revisarlo con detenimiento en cada caso particular. Señora, perdón, y luego. En ese orden de ideas, los convenios solidarios que nosotros tenemos, o que las organizaciones comunales tienen con las diferentes entidades, llámese alcaldías, o que a veces se hacen a través de ellos, o gobernaciones, son del orden público. Los comodatos que muchas juntas tienen con respecto al mobiliario que les entregan las administraciones también. ¿Sí? No me equivoco. Convenio solidario. Y un contrato que ahora hacen mucho las alcaldías con las juntas de acción comunal para que éstas hagan el mantenimiento de parques y de algunas zonas, pues también sería del orden público.
Convenio que involucra a la Junta de Acción Comunal, contrato solidario, convenio solidario con el municipio o el departamento. ¿Es un contrato público o privado? Público. ¿Por qué público? Porque está Porque una de las dos razones. ¿Dos? Una es que una de las partes es un organismo de derecho público. Y dos, lo olvidaban en el anterior, es que los recursos involucrados son recursos del Estado, ¿cierto? Sí, así Pregunta, perdóname, ya le doy una La palabra. acción comunal se da con entidad privada. Claro, Somos entidad privada. yo municipio llamo al presidente y le digo, aquí tengo unos recursos, 100 millones, vamos a hacer un convenio solidario para que usted con base en esto haga la placa huella. ¿Ese contrato es? Público. Como el profesor no es, él sabe dibujar muy bien, es el dibujo técnico, No contratas. pero él no es ingeniero, no es arquitecto, no. Él busca al maestro, ¿cierto? Y le dice, tengo que hacer esto, voy a hacerle un contrato de obra para que usted construya la placa huella. Ese contrato tiene involucrados los recursos públicos que le transfirió el departamento para que usted haga su placa huella, la obra. Pero la Junta de Acción Comunal va y contrata Particular. a un particular. Y le ponen las condiciones, tiene que contratarme aquí la gente de la vereda, tiene que, además, Pone términos para... voy a ponerle la mano de obra no calificada, la vamos a poner nosotros con la comunidad, las condiciones. Ese contrato es un contrato estatal, Sí. o un contrato comercial, o un contrato Civil. Sí, pero hay dinero público. Hay dinero público. Pero es civil. Pero hay dinero público. Claro, claro. No es comercial. Entonces, Pero ya las dos filiales de esa obra, Sí. ya lo había sido comercial. eso, ¿cierto? Tenemos tres. Un contrato civil, ¿cierto? Eventualmente comercial, hay que mirar la naturaleza, ¿cierto? No es contrato estatal, pero como están los recursos públicos, puede el personero o la Contraloría venir a decirle, oiga, quiero vigilar la ejecución, La Procuraduría. Hasta el pero ¿bajo qué modalidad? Porque, primero, es un contrato, no es un contrato estatal. Allí puede estar la veeduría, puede estar la supervisión que la entidad pública ejerce, pero no sobre el contratista. Yo voy a llegar allá al maestro, ¿usted por qué está haciendo esto? Señor, es un particular que está haciendo un contrato privado. Le puse un supervisor, ¿por qué esto? Porque mire ese señor aquí con usted, ¿cierto? Que le entrega la... Usted, vigíleme a aquel, porque lo está haciendo mal. ¿Sí? Porque allí se rompen muchos temas y muchas veces se vulneran derechos de personas. Bien, el propósito de esta parte inicial, perdóneme que todavía me queda una inquietud. Señor. Digamos que hay dos variantes. La primera, cuando la empresa del Estado, llámese alcaldía, institución, lo que sea, le da recursos a un emprendedor, esas convocatorias que hacen abiertas, se rige bajo un contrato civil, ¿cierto? Depende. Si lo que está haciendo es un contrato estatal. Yo le entrego unos recursos para que usted a cambio haga. Si lo que estoy haciendo es una promoción del desarrollo y le estoy donando unos recursos, ¿cierto? Sí, pero allí hay un contrato que no es un contrato estatal, porque el objeto no es de hacer. No hacer. ¿Da? No. Allí hay una promoción que se maneja por otro punto, ¿cierto? Que en principio no es un contrato estatal. En principio. ¿Dónde puede uno decir exactamente si no? Ya leyendo, mirando.
Pero en principio el objeto no es el realizar aquellas actividades que buscan de manera directa un intermediario para beneficiar a la calidad de vida de las personas, sino que de manera directa el Estado entrega unos recursos para promover, ¿sí? Como por ejemplo, un banco de emprendimiento. Algo loable, los municipios digan, venga, en mi municipio, y esto yo lo planteo siempre desde la óptica, ni siquiera, sí de la óptica del emprendimiento, claro que sí, pero parto de la seguridad. En muchos lugares el gota a gota creció y la gente, sobre todo los pequeños emprendedores de poca plata que el banco no les presta, pues tuvieron que acudir al gota a gota. Y venga que yo vendo las empanadas o vendo aquello y le entrego a usted el pago normal diario, ¿cierto? La actividad pública puede entrar a decir, venga, yo voy a hacerle a usted un banco de emprendimiento y le voy a entregar unos recursos para que usted trabaje en el emprendimiento, y si usted lo ejecuta de tal manera, con ciertas condiciones, por ejemplo, promoviendo el empleo, evidenciando que en el transcurso de 6 meses usted ha cumplido unos parámetros de generar y promover empleo, ese recurso se lo condona, se lo perdona, ¿cierto? Pues bueno, hay muchas veces entra en discusión y lo que dice el artículo 355 de la Constitución, que no se puede hacer contratos ni convenios con personas de carácter particular, pero pues entra de por medio un tema directo de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Ahora, si vemos que no, entonces aquí está el pagaré. Entonces, hay un contrato estatal sujeto a una condición, pero por regla general hay contrato estatal. Hay que ver particularidades para ver cuándo no existen, porque el contrato siempre implica obligaciones recíprocas. ¿Sí? La idea, digamos que en este caso el municipio puede lavarse las manos diciendo la planificación que hicieron para un contrato, entregaron pues donaciones o recursos a emprendimientos para que salieran adelante. Dentro de esa entrega nunca les hicieron firmar una cesión de derechos o algo por el estilo, se les olvidó. Cuando fueron a hacer la revisión de eso, pues obviamente no tenía nada donde firmé, tuve que quedar con los recursos, usted me dijo. No había ni contrato. Y ahora más diciendo que se rige por acuerdo municipal. Un acuerdo municipal, es decir, la supervisión que yo digo que ya hecho eso, firmar un contrato a usted, pero eso lo rige un acuerdo municipal. La pregunta me sirve para que establezcamos, eso lo vamos a mirar un poquito más adelante, pero para que establezcamos algo que es fundamental. Y es que el contrato estatal, a diferencia del comercial y del civil, tiene una característica inevitable, ineludible, sine qua non, dicen los abogados, sin la cual no existe. Es que el contrato estatal, salvo una excepción, siempre será realizado por escrito. Entonces, claro, es posible que haya irregularidades. Los alcaldes cada día menos que vaya y compre en la ferretería que me mande material que eso después le pago. O vaya, ¿cierto? Hay temas probatorios, pero allí ya hay una irregularidad porque el contrato estatal siempre debe ser por escrito, ¿cierto? Entonces, cuando el contrato no consta por escrito, en el que estén claras las obligaciones recíprocas, ¿cierto? Puede ser otro tipo de figura, ¿sí? Podrá ser incluso un convenio, que contrato y convenio normalmente, cuando lo miramos en el diccionario de la academia, son sinónimos, pero en materia de contratos estatales, el contrato estatal es uno, el convenio estatal es otro, se rigen por normas diferentes, ¿cierto? Entonces, allí podríamos estar frente a ese escenario. Señor. Yo tengo una duda. Una junta de acción comunal hizo un WhatsAppcito, hizo unas actividades, recolectó esos fondos particularmente. Porque necesitábamos colocarle baldosa a esa pared.
Entonces esa acción comunal fue, compró los materiales que requirió. Sí. Y las baldosas, el cemento, sí, todo lo que necesitó. Y requirió. Entonces se lo compró a la ferretería, comercialmente. Ese contrato que uno hace con la factura o el contrato ese contrato, ¿cómo se llamaría? ¿Estatal? ¿Comercial? No es estatal, ¿por qué razón? Porque no hay ninguna entidad pública de por medio, ¿cierto? Ni recursos. Ni recursos. Y ni mucho menos los recursos. Y en segundo lugar, pues habría que ver si es civil o comercial, teniendo en cuenta si quien le vendió es un comerciante o no. Si es un comerciante, pues es un contrato de derecho comercial. ¿Sí? Lo que pasa es que en ese caso, por ejemplo, cualquier transacción que se haga de una operación con un comerciante, tiene que, y se recomienda en esos momentos, que sea legal, que tenga límite. Claro. Empezando que para sus cuentas, lo primero que tiene que aportar es la factura, ¿cierto? Y lo otro, cuando se pasa el libro Claro. Entonces, de la contabilidad, ¿cómo le pido yo una factura? No, que es que el señor tiene allá en una bodega un poco de material que él lo consiguió y me lo está vendiendo. ¿Y la factura? ¿Cierto? Entonces ahí empezamos a tener problemas. Pues normalmente es un contrato de derecho comercial. Bueno, ya vamos. El contrato estatal ese incumplimiento, ¿quién lo rige? Por ejemplo, incumplieron con esa, que la plata no apareció en la Junta, pero entonces tampoco se hizo la obra, y bueno, y entonces... ante un juez civil, ¿cierto? O comercial, donde lo haya, pues, ante la jurisdicción ordinaria. No vamos a ir a la contenciosa administrativa porque ahí no está el Estado, ¿cierto? Un juez civil, quizás conciliando, que vamos a arreglarlo. ¿Sí? Bien. El contrato estatal se diferencia del acto administrativo. Ahorita seguimos hablando del tema. El contrato estatal se diferencia del acto administrativo. El Estado, las entidades de carácter público, hablan solamente a través de dos mecanismos: o a través de contratos estatales o a través de actos administrativos, ¿cierto? El contrato estatal, ya dijimos, es el acuerdo de voluntades en el cual una de las partes es entidad de carácter público. El acto administrativo es una figura que le permite al Estado tomar decisiones de carácter unilateral. Entonces, cuando hablamos del acto administrativo, hablamos de la manifestación de la voluntad de la administración, en virtud de la cual, manifestación unilateral de la voluntad de la administración, en virtud de la cual crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, ¿cierto? Esto es para diferenciar, para tener en cuenta que en el proceso de gestión contractual, lo que nos interesa al final del proceso es tener un contrato estatal, ¿cierto? Para ejecutar unos recursos en aras del interés general. Pero en el proceso, en el camino, la entidad tiene que expedir decisiones. Por ejemplo, voy a hacer la convocatoria, a abrir el proceso de licitación pública. ¿Eso se hace mediante qué? Mediante un acto administrativo, que normalmente le llamamos resolución, ¿cierto? Sí. Luego tengo que hacer las evaluaciones en la decisión de calificar las propuestas. Eso es un acto administrativo, hay unas decisiones, pero son actos administrativos de impulso. La decisión de adjudicar o declarar de cierto un proceso de contratación, eso es que un acto administrativo, el de adjudicar, y luego si viene el contrato. Entonces, la administración pública, llámese municipio, llámese departamento, llámese nación, sea entidad de carácter central o descentralizado, adopta decisiones unilaterales que se llaman actos administrativos, que son diferentes de los contratos estatales.
porque el contrato estatal no es una decisión unilateral, sino es un acuerdo de voluntades, precedido de toda una serie de procedimientos, claro que sí, pero es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Mientras que en el acto administrativo lo que hay es una decisión. Cuando la administración decide declarar desierto una licitación, allí hay un acto administrativo, ¿cierto? Cuando la administración hace el contrato y la firman las partes, pues están frente a un contrato estatal, un acuerdo de voluntades. Bien. Esto ya lo miramos de manera general, y es que en todo contrato, y desde luego en el contrato estatal, pues hay un acuerdo de voluntades, hay unas partes y hay unas obligaciones que consisten en dar, hacer o no hacer. Adicionalmente, ya en el contrato estatal de manera puntual, diremos que hay unos elementos y unos requisitos de validez. Los elementos, digamos que el contrato estatal, como todos los contratos, tiene unos requisitos de la esencia, de la naturaleza, y unas cláusulas accidentales, y hay unos requisitos de validez, que es: se debe tener la capacidad para celebrar el contrato, se debe impartir el consentimiento, la causa que se establezca debe ser una causa lícita y tener un objeto lícito, y finalmente hay unas formalidades, ¿cierto? Que en el caso del contrato estatal, una de las formalidades es que el contrato siempre debe ser por escrito. Pero en ese tema no me voy a detener, porque en el resto del tiempo que me queda en la sesión de hoy voy a dedicarme a mirar estos aspectos que son fundamentales para entender y comprender el contrato estatal. Y es que, como lo dijimos, en el contrato estatal, como en los demás contratos, siempre hay por lo menos dos partes, ¿cierto? Pero esas partes se dividen en entidad contratante y entidad contratista, ¿cierto? Sin perjuicio de que en un contrato estatal estén involucradas dos partes estatales, ¿cierto? Pero por lo menos una de las partes debe ser el Estado. Y el Estado, por regla general, ¿qué es? Contratante. Pero también puede ser contratista. También. Sí. Por ejemplo, vender el pasto que tiene la finca ya que es del municipio. Bueno, ahí vende, permite la explotación. Otro que ya lo mencionamos y que es el más contrato típico en el cual el Estado actúa como contratista. La obra. En la obra, el Estado es entidad contratante, aun cuando es posible que haya entidades de derecho público que tengan como objeto realizar intervención en obras públicas, ¿cierto? Pero seguía la excepción. Por regla general, el Estado está de contratante. Otro ejemplo, fácil de mirar y que a diario por experiencia. A diario suscriben las entidades públicas como contratistas. El contrato de ¿cuál? Servicios públicos. ¿Cuál? Servicios públicos. Bueno, o arriendos también. El contrato de arrendamiento, ¿cierto? Necesito el local, necesito la bodega, necesito el edificio para que funcionen las oficinas. El Estado interviene allí como contratista. Entonces, por regla general, el contratante son entidades de derecho público. Aquí puedo quedarme 3 días hablando de cuáles son las entidades de derecho público, ¿cierto? Porque pues digamos que buscar la estructura del Estado como tal es un tema bastante complejo, y voy a hacerlo en 4 minutos, pero voy a invitarlos a que busquen en el canal
de YouTube un video que se llama La estructura del Estado colombiano, ¿cierto? Porque digamos que en el Estado colombiano, cuando hablamos de las entidades públicas, tenemos que mirar que hay organismos de carácter nacional y hay organismos de carácter territorial. En Colombia, las entidades territoriales, departamentos y municipios tienen autonomía, es decir, tienen su propia personería jurídica que los diferencia de las entidades de carácter nacional, de tal manera que la decisión del alcalde podré consultarla o apelarla ante el gobernador. No, el alcalde es un órgano límite que sus decisiones puedo controvertirlas de mil maneras, pero no puedo decir al gobernador: oiga, gobernador, revísele que ese alcalde de allá que es un bruto que... No, puede ser la decisión que sea, pero no la puedo consultar, no puedo decir al gobernador que la revise, porque el municipio es una persona jurídica diferente al departamento y el municipio tiene autonomía administrativa. Lo mismo frente al departamento. La decisión del gobernador puede ser revocada por el gobierno nacional, puede ser revisada, tampoco, porque es un órgano límite, porque tiene personalidad jurídica. Esto para decirles... ¿Quién controla entonces? Claro, hay otras formas de controles, ¿cierto? Hay otras formas de vigilancia. Yo puedo interponer un recurso de reposición contra la decisión del alcalde, sí. Un recurso de apelación no, porque no tiene superior jerárquico, ¿cierto? Pero hay los controles que hemos hablado, los controles ciudadanos, las veedurías, la vigilancia que ejercen los órganos de control como la Contraloría y la Procuraduría, la vigilancia que ejerce la jurisdicción de lo ordinaria a través de los jueces y fiscales en lo penal, que pueden llevar a la responsabilidad del funcionario. Pero lo que quiero decir es que la autonomía implica que las decisiones del gobernador no pueden ser revocadas por el presidente ni las del alcalde por el gobernador, ¿cierto? Porque se rige por un principio que es de la autonomía, y es que cada uno de ellos tienen autonomía. Incluso cuando el departamento le entrega recursos al municipio vía convenio interadministrativo, le entrego 1.000 millones para que usted pavimente las vías urbanas del municipio. ¿Puede vigilar los recursos el departamento? Sí, tiene supervisores y va a mirar, pero no puede meterse el departamento en el proceso de contratación, porque el proceso de contratación es de competencia de una entidad autónoma que se llama municipio. Entonces, lo primero es que veamos cómo en la estructura de las entidades públicas hay unas que tienen personalidad jurídica y otras que no. Y en la primera gran división que establecemos es entidades del orden nacional y entidades del orden territorial. Ahora bien, al interior de cada organismo de esos, miremos la nación, hay unos organismos que pertenecen a la administración central y otros que no pertenecen a la administración central, ¿cierto? Y entonces allí el poder de vigilancia también está limitado. Para ello, y esto, con ello empezaremos la próxima sesión, no es que vaya a acabar ya, pero con ello empezaremos en la próxima sesión. ¿Cuáles son, bueno, digámoslo de una vez, cuáles son los funcionarios que tienen la competencia para dirigir el proceso de gestión contractual? Entonces, para ello, empecemos a mirarlo del orden municipal hacia arriba. Todos los municipios tienen una persona jurídica que se llama municipio. Impropiamente la Constitución, y eso se nos pegó a casi todos, cuando se va a referir al municipio habla de la alcaldía, y cuando se va a referir al departamento habla de la gobernación. No, la entidad territorial que tiene personalidad jurídica se llama departamento, y en lo local el municipio. O sea que el representante legal del departamento es ¿quién? El gobernador. Y el representante legal del municipio es ¿quién? El alcalde. Pues la ley le atribuye la competencia para dirigir el proceso de gestión contractual, de tomar las decisiones, pues a este representante legal.
alcalde en el municipio y gobernador en el departamento. Claro, en el derecho administrativo existe una figura que se llama la delegación, que por regla general, dice la figura de la delegación establecida en la ley 489, dice que el delegante no se hace responsable de las decisiones del delegatario. Yo, alcalde, delego en mi secretario de gobierno para que presida el Consejo de Seguridad, ¿cierto? Y allí entonces dice la norma, regla general, no asume responsabilidad de las decisiones que adopta el otro. Pero el Estatuto General de la Contratación dice, pero en materia de contratación, usted puede delegar, pero eso no lo exime de responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ni gobernador, ni alcalde, ni ministros que tienen competencia para celebrar contratos pueden delegar, sí, en un subalterno, pero eso no los exime de responsabilidad. Ellos, como por ser las autoridades que tienen la competencia para dirigir el proceso de gestión contractual, mantienen de manera permanente esa facultad de vigilar el ejercicio de esas funciones. Entonces, en el municipio, ¿quién tiene la competencia para dirigir los procesos? El alcalde, que es el representante legal. Y puede haber personas jurídicas, organismos que cumplen funciones especializadas a través de personas jurídicas que se llaman descentralizadas. Entonces, hay veces las empresas de servicios públicos, o hay veces las empresas de los institutos de deportes, en algunos municipios el Instituto de Cultura, se descentralizan a través de acuerdo, les otorgan personalidad jurídica, y en ese caso quien tiene la competencia por ser entidad descentralizada del orden municipal, pues es el respectivo director o gerente, ¿cierto? Es una persona jurídica diferente. El alcalde vigila a través de procesos de coordinación, pero no de subordinación. Y en el departamento pasa lo mismo. ¿Quién tiene la competencia para celebrar contratos? El gobernador. ¿El cual la puede delegar? Claro que sí. En el caso del departamento de Cundinamarca la tiene delegada en todos los secretarios de despacho. ¿Pierde la responsabilidad por haber delegado? No, ¿cierto? Pero también existe administración descentralizada, donde está la licorera, la lotería, la inmobiliaria. Bueno, es que recuerden, ellos tienen su propio gerente, su propia personalidad jurídica, su propio gerente, y en cada una de esas entidades, quien tiene la competencia para dirigir el proceso de gestión contractual es cada uno de esos gerentes o representantes legales. Bien, lo mismo en la nación. En la nación tienen competencia para dirigir los procesos por expreso mandato de la ley los ministerios, los ministros, los directores de departamento administrativo, los superintendentes, los directores de unidades administrativas especiales sin personalidad jurídica, y también administración central, y también las entidades descentralizadas por servicios, ¿cierto? Entidades que han sido el bienestar familiar, el SENA, la unidad administrativa especial, las entidades universitarias autónomas como la nuestra, ¿cierto? Tienen autonomía para celebrar contratos. Bien, a muy grosso modo, esta es la entidad, las entidades públicas. No obstante, les invito, repito, a que vean el video, que no es tan largo, de unos 12-15 minuticos, que nos desglosa todo el tema de las entidades públicas, de la estructura del Estado, porque también, por ejemplo, la estructura, se llama la estructura del Estado. La estructura del Estado colombiano tiene también unas entidades autónomas e independientes, que no dependen de ninguna rama del poder público, y que tienen autonomía contractual y presupuestal, como los órganos de control, Contraloría y Procuraduría, como la organización electoral, donde está la registraduría y está el Consejo Nacional Electoral, como las corporaciones autónomas regionales, como el Banco de la República, las universidades, entes universitarios autónomos de carácter público, que tienen autonomía para celebrar contratos en virtud de lo que ha establecido la Constitución y la ley. Bien, como les digo, hablando de la estructura del Estado, podemos quedarnos
las 4 sesiones que tenemos, pero pues entonces no hablaríamos de nuestro tema, que es la contratación estatal, y pues nos comprometemos, ¿cierto? No, por lo pronto lo dejamos allí, ¿cierto? Para mirar cómo, por regla general, siempre hay una entidad pública que puede ser nacional, departamental o municipal, central o descentralizada, en virtud de lo cual se manifiesta la voluntad de la administración adjudicando contratos estatales y ejecutándolos. El contratista puede ser una persona jurídica o una persona natural, ¿cierto? Persona jurídica o persona natural. Y existe una forma también de contratistas que se llaman contratistas conjuntos, que en nuestra legislación está establecido como consorcios o uniones temporales. Dos particulares, persona jurídica o natural, se unen para presentar una propuesta conjunta, ¿cierto? A través de un consorcio o una unión temporal. Digamos que las diferencias no son sustanciales, por lo cual no voy a tener aquí a hablar de la diferencia entre el consorcio y la unión temporal. Y la ley también permite en algunos eventos en que la propuesta se haga sobre la promesa de la constitución de una sociedad futura. Bien, me interesa llegar a esta diapositiva. No lo alcanzan a ver bien, pero se la voy a desglosar para que miremos todo lo que tiene que ver con los contratos estatales y lo que tiene que ver con otros contratos suscritos por las entidades públicas que también pueden ser denominados contratos estatales, pero que se van a regir por unas normatividades especiales. Y el primer grupo, la primera categoría, no alcanzan a verla, se las voy a explicar detenidamente, pero digamos que hemos establecido dos grandes grupos de contratos que suscriben, y contratos entre comillas, ¿cierto?, que suscriben las entidades públicas. Uno, gran cantidad de contratos a los cuales hemos venido refiriendo hoy, que se llaman contratos estatales. Y cuando hablamos de esos contratos estatales, nos estamos refiriendo a todos aquellos contratos que se rigen por el Estatuto General de la Contratación Administrativa. Es decir, aquellos que el Estado entrega a través de cualquiera de las 5 modalidades establecidos en la ley: por licitación pública, por concurso de méritos, por selección abreviada, por invitación pública de mínima cuantía o por contratación directa. En el contrato estatal, propiamente dicho, como lo hemos dicho, siempre habrá obligaciones recíprocas. Es todo lo que vamos a estudiar a partir de la próxima sesión, pero mirando que también tenemos en cuenta unos aspectos fundamentales que tienen que ver con los convenios, ¿cierto? Pero en el contrato estatal primero se rige por, igual no, es muy pequeñita el cuadro, no alcanzamos a ver. Claro que puedo hacer lo siguiente. Espérenme, la vamos a utilizar aquí de otra manera. Esta diapositiva en la presentación no me permite. En la presentación no me permite hacer lo que hago en esta presentación, pero bueno, no importa. Entonces, entonces digamos, una primera gran clasificación, ahí va a aparecer morochito, ya saben que al apagarme la luz, entonces el registro para los videos se nos pierde. Igual esta diapositiva se las voy a hacer llegar, pero hoy se las quiero explicar en dos grandes grupos. Uno, no, esas ya están en manos de los coordinadores del proceso en la SAT, ¿cierto? Okay. Pero si ustedes me entregan un correo al cual les haga llegar o un WhatsApp, les envío. Sí, ahí al final lo hacemos con mucho gusto. Bueno, entonces para no perder aquí el tema, entonces, dos grandes grupos. Los contratos estatales, ¿cierto? Son contratos que primero se rigen por el Estatuto General de la Contratación, Ley 80.
y las normas que miramos en el marco normativo que establecimos, ¿cierto? Segundo, el contratista se selecciona a través de los mecanismos de selección establecidos en la normatividad, es decir, o por licitación pública, o por selección abreviada, o por concurso de méritos, o por mínima cuantía, ¿cierto? Y contratación directa. Y segundo, son propiamente contratos estatales, porque existen obligaciones mutuas. El contratista asume obligaciones de hacer, no hacer o dar, ¿cierto? Y a cambio le pagan una contraprestación. Es todo lo que vamos a ver a continuación en las siguientes dos sesiones. Mientras que hay otra cantidad de, aquí lo tenemos en clases, de contratos del Estado, para diferenciar los contratos estatales, que son todos los que vamos a regir por el Estatuto General de la Constitución, y otros que aquí llamo convenios y contratos de asociación o cooperación, ¿cierto? Porque es que hay eventos en los cuales el Estado le entrega unos recursos a organismos sin ánimo de lucro o a otras entidades públicas, pero no lo hace bajo la modalidad de los contratos estatales, sino que lo hace bajo la modalidad de los convenios. Y aquí, cuando hablamos de los convenios, digamos que vamos a mirar dos grandes grupos de convenios. Uno, los denominados convenios interadministrativos. Cuando hablamos de un convenio interadministrativo, tenemos enfrente dos entidades públicas. Por ejemplo, el departamento de Cundinamarca le entrega al municipio de Zipaquirá 1.000 millones para que los ejecute en determinada, digamos, en modernizar el parque, ¿cierto? Le entregó 1.000 millones. Propiamente no es un contrato estatal, es un contrato del Estado, sí, pero que se llama convenio interadministrativo. Y allí entonces la norma que rige estos convenios no es el Estatuto General de la Contratación, sino que otra norma, que es el Estatuto de la Administración Pública, la Ley 489 del 98, que en el artículo 95 regula la figura del convenio interadministrativo. Entonces, primera gran diferencia, no se rige por las modalidades de selección. No es una contratación directa, aunque se entrega de manera directa, es un convenio entre dos entidades de derecho público. Segunda diferencia, que es la sustancial, el convenio interadministrativo no genera obligaciones específicas. En el convenio no hay contratista y contratante. Hay dos partes puestas en pie de igualdad que se unen, se abrazan para decir vamos a hacer tal cosa, ¿cierto? Y adelantan. Entonces allí propiamente no hay un contrato, ¿cierto? No hay un contrato, sino hay un convenio. Y tercera gran diferencia, se rige, dijimos, por el artículo 95 de la Ley 489 del año 98. Es bien importante entender esta figura, sobre todo que el convenio interadministrativo se puede confundir con una causal de contratación directa establecida en el Estatuto General de la Contratación. Y es que el artículo segundo de la Ley 1150, cuando habla de las causales taxativas de contratación directa, habla de los contratos interadministrativos. Y entonces, ¿el contrato interadministrativo es lo mismo que el convenio interadministrativo? Pues no. No, 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 no. Es un causal. Sí, porque en el contrato interadministrativo, el ejemplo que me ponía aquí el doc,
es que hay entidades públicas que pueden ejecutar como un verdadero contratista objetos contractuales, ¿cierto? El contrato que suscribe la inmobiliaria de Cundinamarca para desarrollar, para hacer un avalúo, es un contrato interadministrativo, ¿cierto? No un convenio. Una entidad pública se compromete a ejecutar, a dar, a hacer o no hacer, es un contrato. Entonces el contrato, y se rige por la ley 80, ¿cierto? El contrato interadministrativo es diferente al convenio. Y les pongo un ejemplo para que entendamos lo que tiene que ver con la ley de garantías electorales. Para este proceso, para el proceso en el que estamos, la ley de garantías tiene dos escenarios: elección presidencial y las demás elecciones. Y en la elección presidencial dice: se prohíbe entre los cuatro, voy a hablar solo de la contratación, porque hay otros temas que se limitan en la ley de garantías, pero dice, frente a la elección presidencial, se prohíbe cualquier forma de contratación directa. Se prohíbe. Artículo 33 de la ley 496, que es la de garantías electorales, ¿cierto? En la elección presidencial. En las demás elecciones se prohíbe la suscripción de convenios interadministrativos. Primera conclusión: en la actual ley de garantías, que empezó el 29 de junio, puedo celebrar cualquier clase de contratación directa sin ninguna limitación, y obvio que voy a hacer licitaciones, selección de habilidades, concurso de méritos, invitaciones públicas, porque lo único que está limitado en materia de contratación es la suscripción de convenios interadministrativos. Lo demás lo puedo hacer, la ley lo dice, ¿cierto? Entonces es importante diferenciar por sus efectos, por lo que tiene que ver con otro tipo de normas. Claro, uno le da risa cuando uno ve el 28 de junio a todo el mundo corriendo: hagan el contrato de prestación de servicios, hagan aquel otro. Están aplicando a nivel nacional. No es la elección presidencial. Claro, si puede evitar, mejor, pero no hay ninguna prohibición al respecto. Ahí tenemos un videito que se llama Ley de Garantías Electorales, que pueden mirarlo para que vean los alcances reales de lo que es la Ley de Garantías Electorales. Entonces, segunda gran categoría de los convenios y contratos de asociación es los convenios de interadministrativos, convenios, ¿cierto? Hay otro tipo de convenios de asociación, que propiamente no es un contrato estatal, es un contrato del Estado, sí, ¿cierto? En virtud del cual el legislador facultó, en desarrollo del artículo 355 de la Constitución, que prohíbe las donaciones. Antes de la Constitución del 91, las entidades públicas regalaban el presupuesto y les llamaban a las fundaciones y les daban plata, ¿cierto? Entonces el constituyente del 91 dijo: venga, prohibido que haya donación de recursos públicos a particulares. Pero la misma norma creó los convenios de asociación, que fue desarrollada por la ley 489. Allí, ¿qué es lo que se hace? Una fundación. Yo quiero, por ejemplo, un organismo que me vigile, que me atienda en todos los aspectos nutricionales, medicinales a la población de tercera edad, ¿cierto? Y consigo una fundación para que me atienda de este tipo de personas. Puedo hacer ese contrato directo como un contrato del Estado, no un contrato estatal, para que las partes, ahí no hay partes, van coaligados, van abrazados, van hacia el mismo lado, no partes, sino que caminan hacia el mismo sentido. Allí obviamente se puede hacer, se llama convenio de asociación. Yo tengo esto y usted tiene aquello, unámoslo, ¿cierto? Y el decreto reglamentario que es el 092 de 2017, el 777 del 92 lo derogaron en el 2017, y aún se acuerda uno de él. El decreto 092 estableció unas condiciones. ¿Usted le va a dar el convenio de asociación a la fundación de manera directa? Entonces, señores fundación, aporten el 30% por lo menos de los recursos con los cuales vamos a ejecutar el tema que nos interesa.
¿cierto? Convenios de asociación. Pero hay un requisito, ¿o no? Claro. Hay un requisito. ¿Perdón? Por lo menos el 30%. Por lo menos el 30%, ¿cierto? Claro, también dice la norma, si no va a aportar el 30%, haga una convocatoria. Señores fundaciones, ¿cuántas hay? Quiero desarrollar este objeto que mantenga la población de la tercera edad en el centro día y que ustedes propongan, ¿cierto? Propongan. Pero le da la facultad al ordenador legal que le diga, fundación, venga, yo los quiero a ustedes, porque su experiencia, por lo no sé qué, pero en ese caso, directo, aporten el 30%. ¿Cierto? En plata, y llévenlo al banco. Que no, que yo le aporto a la oficina, que yo le aporto esto, que tengo un profesional maravilloso, como premio Nobel. No, plata, ¿cierto? Entonces, eso fue una cortapisa porque todo el mundo se le estaba haciendo fácil, pues con la fundación. Contratemos con la fundación. Sí, todo el mundo haciendo promociones. No, espere. Sí puede, pero bajo esas condiciones, ¿cierto? Y finalmente, hay otros convenios, las asociaciones público-privadas. Nos devolvemos a los convenios de asociación, ¿sí? Convenios de asociación, contesto aquí y voy allá, con mucho gusto. En nuestra ciudad hay unos que se están manejando. Ejemplo, para la tercera edad, ¿qué requisitos ponemos? Por ejemplo, la verificación que está en las cuentas del banco, la asignación de la financiación del municipio. Hay que ver dos cosas. Lo primero, ¿cómo se adjudicó ese contrato? ¿Se hizo de manera directa? Si se hizo de manera directa, tenía que haber la contraprestación mínima del 30%. Si lo que hubo fue una invitación para que presentaran las ofertas e hicimos un proceso muy similar al contrato estatal, entonces allí no existe la contraprestación, ¿cierto? Obviamente que al hacer la invitación hay que sacar también los factores ponderables, qué es lo que aporta, cómo evalúo, cómo califico, pues para que la selección sea objetiva. Pero existe la facultad de hacerlo de manera directa cuando la fundación le dice, yo atiendo a esa persona y le aporto tanto y le doy tanto, entonces uno dice, eso me conviene, ¿cierto? Y pues además puede ser muy ágil en la medida en que si yo tengo una población vulnerable, que al no aligerar el proceso de contratación puedo poner a agravarle su vulnerabilidad, pues obviamente uno dice, en ese evento pues consigan que lo sabe hacer y que tiene la plata y pues tráiganlo de una vez, hagámoslo, ¿cierto? No necesariamente por ser directo es malo. No necesariamente por ser invitación es mejor. Eso hay que evaluarlo en cada caso en particular y parte de los estudios previos, toda la parte precontractual que nos permite determinar las condiciones del futuro contratista. Bien, convenios público-privados. La facultad que establece la ley, ¿cierto? Que permite que el Estado consiga un particular para que haga la obra, ¿cierto? Yo quiero hacer el sistema de alcantarillado del municipio o el sistema de acueducto, ¿cierto? Y aparece un particular y dice, yo tengo la plata, yo lo hago, ¿cierto? Es lo más fácil, donde lo vemos claro, es en el tema vial, ¿cierto? Que diga uno, vea, yo necesito aquí que por la perimetral de la ciudad haya una vía impecable con ciclorrutas, con zonas verdes para zona de esparcimiento, y llega alguien y dice, yo la hago. Convenio público-privado, yo pongo la plata, pero usted me deja poner un peaje para que durante 30 años todos los carros que pasen por allí pues me paguen el peaje. Pues obvio, o sea, desde el punto de vista estrictamente teórico, pues eso tiene su sentido. Yo he estado muchas veces, ni sumado toda la plata de los presupuestos de mis 4 años de alcalde, puedo hacer algún tipo de obra, ¿cierto? El tema vial es un tema muy difícil y que el presupuesto con que se cuenta es poco. Entonces, si cojo toda la plata de inversión y la llevo a ese solo sector, seguramente no haga todo lo que hay que hacer en el sector, ¿cierto? Entonces, en particular dice, yo sí tengo la plata, dejen su plata para sus programas sociales y para lo demás,
y yo hago la obra. Pero pues obviamente ese particular que nos ofrece la alianza público-privada, pues es un particular que nos ayuda en los fines de interés general del Estado, pero pues que finalmente debemos ganar, por lo menos revertir su inversión. Entonces, obviamente eso es un tema técnico en el cual dicen cuánto invierte, en cuánto tiempo recupera su inversión y cuál es su utilidad durante tal tiempo. Normalmente hasta ahí es perfecto. Lo que sí lo deja a uno preocupado es cuando el estudio de mercado dice, pero me garantiza mínimo que por la vía pasen tantos carros diarios. Y si no pasan esos carros que estimamos en el estudio del sector, usted me da lo que falta, ¿cierto? Y por ahí se prestan cosas porque muchas veces el estudio del sector muestra que allí pasan 1000 carros y le garantizan 10.000. De hecho ya están amarrando un tema muy cuantioso. Pero la alianza público-privada en sí misma no es mala, ¿cierto? Aquí tenemos el mejor ejemplo de alianzas público-privadas que funcionan de la mejor manera, ¿cierto? ¿Y la vía de Claro, por ejemplo? Casi todas las vías se han hecho construcción y se han venido haciendo a través de esa manera, ¿cierto? Por eso la vía de los peajes son tan costosos, por este motivo que sea. Y finalmente, dentro de este esquema, tenemos un convenio que yo no lo ubico propiamente como un convenio interadministrativo, sino como un contrato estatal, que es el convenio, el nuestro, el convenio solidario, ¿cierto? Que tiene una mistura entre los convenios simples, que no son contratos estatales, que probablemente no es un contrato estatal como tal, porque no está dentro de las causales taxativas de contratación directa de la ley 1150, pero que es autorizado por la ley 1551 y ahora refrendado con la 2166, pero que goza de unas características puntuales que se asimilan más al contrato estatal, como es la vigilancia que se ejerce sobre el tema, pero que también tiene características del convenio de asociación, en la medida en que tampoco existen partes como tal, sino son dos organismos que se unen para caminar hacia un mismo lado, que es buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Bueno, esta era la aspiración que tenía de que manejáramos el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes por su participación, por el escenario. Les recuerdo que estos videos van a quedar también en 2 videos en el canal de YouTube, para que ustedes seguramente sobre el final de la semana los estoy subiendo, ya están de la semana pasada, y al final nos estamos subiendo los otros 2, pues para que ustedes alcancen también a consultarlos, y sobre todo que quede como un mecanismo permanente de consulta, ¿cierto? De que el profesor se va, pero ahí les deja el recuerdo. Entonces, obviamente, por el liderazgo y la voluntad de la ESAT que nos ha querido tener aquí con todos ustedes. Pues muchas gracias. Entonces